Tengan ustedes un cordial saludo, compañeros. Hoy venimos a hablar de un tema que se ha tocado durante actividades anteriores y es el EVA. El EVA, que es el importe que queda en una empresa una vez cubiertas la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada o estimada por los administradores. El concepto de EVA es una variación o una modificación de lo que tradicionalmente se conocía como ingreso o beneficio residual. Es decir, el resultado que se obtenía al restar la utilidad operacional, los costos del capital. El EVA es una herramienta que brinda información imprescindible sobre ciertos indicadores financieros a la hora de analizar los resultados de la gestión financiera, entre ellos los factores que inciden en la generación de valor en la empresa y específicamente en el valor del negocio. Según el autor Bonilla, este es un método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. Además, el EVA se considera como la productividad de todos los factores utilizados para realizar la actividad empresarial. ¿Cómo se crea el valor del negocio? Este valor del negocio se crea cuando los administradores, ya sea de la empresa o del negocio, hacen las cosas muy bien, es decir, toman las decisiones generando una rentabilidad económica superior al costo económico de los recursos o de los capitales utilizados en el giro empresarial. Para conocer cómo poner en marcha un proyecto EVA en una empresa debemos conocer la diferencia entre el control financiero convencional y las ventajas de estrategias de EVA. Para ello, comenzaré explicando qué es el control financiero convencional. El control financiero convencional es el que normalmente aplican las empresas. Se basan en la siguiente fórmula: beneficio neto igual a ventas netas menos costes y gastos. Como podemos intuir, esta fórmula es una medición un poco incompleta porque ignora la responsabilidad del capital invertido a través de que crea incentivos para reemplazar costos variables con costos fijos, lo cual conduce a que la empresa tenga un capital muy rígido y que los gerentes tienen incentivos para invertir en tecnología, pero sin importar su coste, siempre y cuando esta inversión elimine los costes de cálculo del beneficio. Pero es que además del control financiero convencional, no es consistente con la meta de crear valor para los accionistas, pues para ello es preferible un control financiero bajo el paraguas de EVAs. Entonces, para ello tenemos el control financiero de EVA, que es que a diferencia de la fórmula que aplicamos con el control financiero convencional, la fórmula aplicada en el EVA es mucho más completa porque tiene en cuenta el coste del uso del capital. Y sería EVA igual a ventas menos costos y gastos menos el cargo por el uso del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que mide de forma completa el beneficio porque incorpora la responsabilidad por la maximización del beneficio y la utilización del capital. Entonces, esto balancea y la inversión balancea la inversión a largo plazo con la meta de maximizar el valor de los accionistas, pero para ello podemos adoptar estrategias EVA para crear valor, que serían 3 estrategias EVA. Primero, operar con eficiencia, que es aumentar el retorno sobre el capital existente. Segundo, construir, reinvertir y cuando el retorno exceda del coste de capital. Desinvertir, reasignar capital cuando el retorno no satisface el costo de capital. Bueno, a continuación les hablaré sobre las ventajas del EVA. La primera ventaja menciona que puede permitir identificar los generadores de los valores en la empresa. Su segunda ventaja es que busca proveer una medición para la creación de riqueza que alinee las metas de los administradores con las metas de la compañía. En su tercera ventaja podemos hablar que permite determinar si las inversiones del capital están generando rendimiento mayor a su costo. Cuarta ventaja describe que combina el desempeño operativo con el financiero en un reporte integrado que permite tomar las decisiones. Quinta ventaja, puede aplicarse a cualquier tipo de empresa, no importa su actividad o su tamaño. En su sexta ventaja expresa que su cálculo no requiere de complejidades, siendo por tanto fácil y rápido de comprender y por supuesto de aplicar.
séptima ventaja es que accede a medir de una forma más precisa las riquezas que se obtienen desde la perspectiva de los accionistas. Su octava ventaja es importante ya que ayuda a evaluar cualquier departamento, unidad de negocio o filial de una empresa. Novena ventaja, señales que es fácil de comprender por parte de cualquier directivo o empleado. Además que posibilita una medición alternativa efectiva a los efectos de su aplicación, como un sistema de incentivo monetario para los directivos empleados de todas las organizaciones. Ahora bien, hablaremos por otra parte de los objetivos del EVA. El EVA trata de solucionar las limitaciones y cubrir los vacíos que dejan los indicadores tradicionales. Primero, implementar cualquier tipo de empresa, ya sea pequeña, transnacional, cotice o no en la bolsa de valores. Segundo, que es aplicar tanto una corporación como una parte de ella, centros de responsabilidad, unidades de negocio y filiales. También tiene como otro objetivo fijar metas en la organización, sin dejar a un lado su cuarto objetivo, que es medir el desempeño de las empresas y sus colaboradores, la innovación y los productos y servicios a la medida del cliente desarrollados por los empleados con elevada preparación profesional que se le implantan, además de mejorar la comunicación entre los inversionistas y los accionistas. De igual manera, también menciona que es relevante motivar a distintos niveles gerenciales, como los factores que impulsan a los directivos a adoptar una orientación de pro de todos los accionistas, por lo que su siguiente objetivo es considerar el riesgo con el que opera la empresa, de manera que claramente los objetivos del EVA relacionan las inversiones a corto y largo plazo, con el fin de generar también el valor económico en el valor del negocio. Son tres los componentes que participan en el cálculo del EVA. La utilidad operativa después de impuestos, UODI, es un valor económico más que un valor contable y es percibido, pues está limitado por el criterio subjetivo de quienes determinan qué tipo de depuraciones y en qué magnitud deben llevarse a cabo para su cálculo. Activos netos de operación o capital empleado. Deben establecerse unas reglas que garanticen la consistencia de los resultados obtenidos, evitando así la confusión y frustración que podría presentarse entre quienes son evaluados si constantemente se cambian los criterios de cálculo del valor agregado económico. Y por último, el costo de capital, que es la tasa de rendimiento que tanto acreedores como accionistas exigen por los recursos que estos aportan a la compañía. ¿Cómo calcular el EVA? El EVA es igual a la UODI menos el valor contable del activo por el costo promedio del capital. Por un lado, la UODI se obtiene restando a la utilidad operativa los impuestos, y por otro, el costo promedio de capital es el costo promedio de toda la financiación que ha obtenido la empresa. Si el resultado del cálculo del EVA es positivo, se crea valor, y si es negativo, se destruye valor. ¿Cómo mejorar el EVA? En general, la gestión gerencial puede conducir al mejoramiento del EVA a través de 5 tipos de decisiones. La primera de ellas es incrementando la UODI sin realizar inversión. Es importante destacar que un incremento de la UODI debe ser consecuencia de un incremento del EBITDA y no de gimnasia contable con las cifras de ingresos y gastos. Por ejemplo, un cambio en la política de depreciación que implique disminuir el ritmo en relación con el periodo anterior produciría un aumento en la utilidad operativa que no necesariamente debería ser considerado como incremento del EVA. Igual efecto podría derivarse de cambios en los criterios de contabilización de las amortizaciones de gastos pagados por anticipado. Es por ello que cuando se decide utilizar el EVA como medida de la creación de valor, deben establecerse reglas claras en relación con la estimación de ciertas partidas, principalmente los cargos por depreciación y amortización. Hacer explícito el EBITDA en el estado de resultados consistiría en presentarlo en la forma que se ilustra a continuación. Obsérvese que un simple cambio en el criterio de depreciación o de amortización de los gastos pagados por anticipado, haciendo que estos sean menores que $120, produciría un incremento de la UODI y por tanto del EVA, sin que ello sea necesariamente producto de la gestión gerencial. Formas de mejorar el EVA se tienen invirtiendo en proyectos que produzcan un RAN superior al costo de capital. El EVA se incrementa como consecuencia de que la rentabilidad marginal es superior al costo de capital,
Cuando la rentabilidad marginal es superior al costo de capital, se dice que la empresa está creciendo con rentabilidad. Uno de los aspectos que justifican la adopción del modelo EVA para la evaluación del desempeño de la empresa es que evita potenciales errores que podría cometerse si dicha evaluación solo se realizara a partir de la observación de la rentabilidad del activo neto, el RAN. Esto se comprende si se toma el cálculo del EVA para cada uno de los 3 años observados en una empresa hasta ahora utilizando la fórmula basada en el RAN. Obsérvese que en el tercer año el RAN disminuyó del 41% al 37,86%. En un análisis convencional de indicadores financieros, esa disminución hubiera generado opiniones adversas en relación con la gestión gerencial. Sin embargo, el EVA se incrementó, con lo que esas opiniones adversas carecerían de fundamento. De lo anterior, surgen entonces dos conclusiones. No importa que el RAN se disminuya de un periodo a otro, siempre y cuando el EVA se incremente. Desde el punto de vista de los objetivos empresariales, el incremento del EVA es más trascendental que el incremento de la rentabilidad del activo. Liberando fondos ociosos. Una disminución de fondos ociosos produce un incremento del EVA igual al monto de esa disminución multiplicado por el costo de capital. Supóngase que para el cuarto año la empresa implementa un programa de mejoramiento continuo que produce una disminución de inventarios por $200 millones sin que por ello se afecte la utilidad operativa después de impuestos del periodo, que se conserva y vuelve a ser de $530 millones igual a la del tercer año. El EVA para este año se obtiene como se ilustra a continuación. Obsérvese que el incremento del EVA de $49 es igual al valor de la disminución de inventarios de $200 multiplicada por el costo de capital del 24,5%, lo que permite concluir que una disminución del capital empleado como consecuencia de retirar de la operación recursos improductivos, también denominados fondos ociosos, produce un incremento del EVA igual al valor de la disminución multiplicado por el costo de capital. De los resultados de este cuarto año, también puede concluirse que para que el EVA se incremente, no necesariamente tiene que incrementarse la utilidad operativa después de impuesto. Esta puede permanecer igual, pero con una menor utilización de recursos, el EVA se incrementaría. Desinvirtiendo en actividades que rindan menos que el costo de capital. Asúmase ahora que en el quinto año la empresa decide cerrar una unidad de negocios considerada no rentable, lo cual implica una disminución de $32 millones en la utilidad operativa después de impuestos. A su vez, dicho cierre implica una liberación de recursos, capital de trabajo operativo y activos fijos por $160 millones. Obsérvese cómo a pesar de que la utilidad de trabajo operativo se disminuye con relación con el periodo anterior, el EVA se incrementó, con lo que puede afirmarse que el EVA puede incrementarse aún con la utilidad de trabajo operativo disminuyendo, siempre y cuando se dé una disminución del capital empleado para que compense en términos de rentabilidad esa disminución de la utilidad de trabajo operativo. No habiendo alternativas de inversión, es decir, no existiendo alternativas de crecimiento con rentabilidad, estos recursos podrían destinarse a la disminución del endeudamiento o simplemente se les devuelven a los propietarios para que ellos, individualmente, los inviertan en alternativas que posiblemente la empresa no podría llevar a cabo. El EVA no operativo. Generalmente, los estados financieros de las empresas incluyen partidas no operativas, agrupadas bajo los rubros de otros ingresos y otros egresos, cuyo efecto sobre el EVA del periodo se denomina EVA no operativo. Por lo tanto, el EVA calculado hasta este punto del estado de resultados, es decir, hasta la UODI, se seguirá denominando EVA operativo. Téngase en cuenta, por la explicación de atrás, que puede darse el caso especial en que partidas presentadas como no operativas, pero que son inherentes a la actividad de la empresa, deban ser consideradas como un mayor valor de la UODI. Sin embargo, no todas las partidas no operativas tienen efecto sobre el EVA. Cabe citar dos ejemplos. El primero son los gastos financieros originados por la deuda, intereses y diferencias, que no tienen efecto alguno, pues este ya ha sido considerado en el cálculo del costo de capital. El segundo ejemplo son los denominados cuentas en participación, que aparecen en el renglón de otros ingresos y corresponde a la porción de la utilidad neta
de filiales o asociadas, que le pertenece a la empresa que posee participación en ellas. Estos valores, en sí mismos, no afectan el EVA de la empresa excepto por el efecto tributario que implican. Lo que debe considerarse en este caso es la porción del EVA del periodo de la filial o asociada, de acuerdo con la participación que la empresa posea en ellas. El grupo ha llegado a la conclusión que las empresas están habidas de nuevos instrumentos y sistemas que facilitan no solo el cálculo de su capacidad de engendrar valor, sino además de utilizar esta a los efectos de incentivar y motivar a sus directivos, gerentes y empleados en pos de lograr el crecimiento consistente y a largo plazo en sus ingresos y capitales aportados por los accionistas y propietarios de las mismas. Es justamente el EVA un instrumento financiero sofisticado, pero al mismo tiempo fácil de emplear a los efectos de lograr los objetivos ya descritos, y además una poderosa herramienta que fomenta una mayor participación de los empleados y genera los incentivos para la mejora continua. El hecho de ser fácil de comprender por parte de cualquier directivo, la posibilidad de ser calculado por cualquier empresa, más allá de su tamaño y tipo de actividad, el hecho de tener en consideración la totalidad de los recursos y el coste de los mismos, y el permitir que los directivos puedan con esta información no solo gestionar los beneficios, sino también los activos existentes en la empresa, son algunas de las más importantes y fundamentales ventajas a las cuales contribuye la implementación del EVA. Gracias.